En la penumbra ancestral de una selva remota en China, donde la niebla se funde con los primeros rayos del alba, se desarrolla una historia única de redención y furia contenida. En un tiempo no muy lejano, un imponente oso pardo vivió confinado en un zoológico privado, su espíritu salvaje reprimido tras rejas y límites artificiales. Capturado en su madurez, cargaba consigo el recuerdo de una vida intensa, forjada en instintos afilados y habilidades de caza perfeccionadas que ni siquiera los muros humanos pudieron extinguir. La ferocidad en su mirada era un recordatorio ineludible de que la esencia de la naturaleza, por más controlada que parezca, siempre anhela la libertad. Ante los comportamientos agresivos que evidenciaban su verdadera naturaleza, las autoridades chinas tomaron una decisión audaz: liberarlo en una vasta región de la selva, donde la civilización era apenas un eco distante y la verdadera soberanía pertenecía a la naturaleza. Monitoreado de cerca por un equipo de investigadores, el oso encontró en ese entorno salvaje el escenario perfecto para redescubrirse a sí mismo y reclamar su dominio. Al internarse en el corazón de la jungla, el oso se impuso rápidamente como soberano de un territorio inexplorado, donde cada árbol y cada arroyo murmuraban leyendas ancestrales. Sin embargo, el equilibrio natural presentó desafíos imprevistos. Compartir la región con majestuosos tigres, quienes, tan decididos como él, competían por los mismos recursos vitales. Para el oso, la presencia de estos felinos no solo significaba una lucha por la supervivencia, sino una afrenta directa a su autoridad. Impulsado por el instinto y la necesidad de preservar su dominio, se transformó en un cazador implacable, perfeccionando técnicas de emboscada y confrontación que lo convirtieron en un especialista en la caza de tigres. Si te apasionan las historias llenas de acción y emoción, suscríbete, dale like y deja tu comentario. Únete a esta aventura épica y comparte con tus amigos cada capítulo de este viaje salvaje, donde la lucha por la supervivencia y el honor se entrelazan en una narrativa que te dejará sin aliento. El alba irrumpía en la selva con una furia silenciosa, cuando de repente, en medio de la penumbra, una fuerza ancestral se desató. Con un estruendo que parecía desafiar el orden mismo del universo, el oso pardo rompió las cadenas de su pasado. Los primeros rayos del sol se reflejaban en su espeso pelaje, revelando cicatrices y marcas de un cautiverio que nunca pudo domar su instinto salvaje. En ese preciso instante, la jungla se convirtió en el escenario de un renacer inevitable, y el aire se llenó de una energía vibrante que anunciaba la llegada de un cazador imparable. El sonido de sus poderosas pisadas sobre el suelo húmedo, combinado con el murmullo de la vegetación, creaba una sinfonía salvaje que estremecía el ambiente. Cada paso que daba era una declaración de guerra contra el confinamiento y una reivindicación de su derecho a la libertad. Mientras avanzaba, la espesura del bosque se abría en destellos de luz y sombras, donde la vida despertaba con urgencia. El crujido de ramas, el silbido del viento y el lejano rugido de la selva se amalgamaban en un preludio de acción. El oso, con la mirada fija en el horizonte, sentía en cada fibra de su ser el retumbar de antiguas batallas. La tensión se palpaba en el aire. Los investigadores, armados con tecnología y asombrados por la metamorfosis del depredador, observaban en silencio a través de sus dispositivos, conscientes de que estaban siendo testigos de un fenómeno extraordinario. Pero para el oso no había observadores, solo la selva y el ineludible llamado de la supervivencia. Cada hoja que caía, cada gota de rocío que besaba la tierra, era testigo mudo de un guerrero que, por fin, retomaba su reinado. A medida que se internaba en la jungla, su rugido de libertad se volvía contagioso. La naturaleza entera parecía despertar a su compás. Las cascadas cantaban con renovada fuerza, los pájaros elevaban sus trinos en un clamor jubiloso y los animales, grandes y pequeños, se estremecían ante su presencia. No era solo un retorno, era una resurrección, un desafío a los límites impuestos por el hombre. En un instante de intensa emoción, el oso se detuvo frente a un arroyo cristalino, cuyas aguas corrían con la furia y la gracia de la vida misma.
Al inclinarse para beber, un destello de memoria lo golpeó. Aquellos días en los que, prisionero, había soñado con correr libre, con sentir la tierra vibrar bajo sus patas. Esa visión se transformó en determinación pura. Con cada gota que bebía, absorbía el poder de la selva, y su rugido se elevó en un grito de victoria. La atmósfera estaba cargada de presagio. Mientras avanzaba, la densa maleza se movía como si supiera que algo trascendental estaba por ocurrir. En cada rincón se percibía la inminente presencia de tigres, aquellos felinos majestuosos que también reclamaban su territorio. La tensión se tornaba casi tangible. La selva era un tablero de ajedrez y cada movimiento del oso era una jugada maestra en un juego milenario por la supremacía. El viento traía consigo ecos lejanos, rugidos que parecían dialogar en un lenguaje primitivo, anunciando la inminente colisión entre fuerzas opuestas. Los investigadores, hipnotizados por la crudeza del momento, se debatían entre el asombro y el temor ante el inminente enfrentamiento que prometía reescribir las reglas de la selva. Para el oso, sin embargo, la presencia de los tigres no era motivo de incertidumbre, sino un reto que encendía su espíritu guerrero. En un claro iluminado por un sol ya en ascenso, el oso se plantó con firmeza, como si quisiera marcar el inicio de una nueva era. Frente a un árbol milenario, cuyos anillos contaban historias de tiempos remotos, sus ojos centelleaban con una mezcla de furia y sabiduría. La jungla, en ese preciso instante, se volvió testigo de una declaración ineludible. La libertad no se regala, se conquista. Y mientras sus poderosas garras se aferraban al suelo, el oso se preparaba para emprender una travesía que desafiaría la lógica y el destino. Cada instante de ese primer amanecer era una pincelada en un lienzo épico. La esencia misma de la selva se plasmaba en cada rugido, en cada sombra y en cada rayo de luz que atravesaba la densa copa de los árboles. El oso, emblema viviente de la lucha contra la opresión, se erguía como un faro de resistencia en un mundo que parecía haber olvidado el verdadero significado de la libertad. El renacer del cazador era una revolución en cada paso, un canto a la autenticidad y a la lucha por la supervivencia en un mundo donde la naturaleza volvía a ser soberana. Con cada respiro, el oso tejía su destino, marcando el inicio de una epopeya que desafiaría el tiempo y los límites del propio instinto. La selva, testigo silente y cómplice de sus hazañas, se preparaba para narrar una saga de fuerza, pasión y determinación, donde cada rugido se convertiría en una leyenda y cada huella en un legado eterno. Desde el primer instante en que la selva se iluminó con la luz naciente, el oso pardo se impuso como la fuerza emergente de un territorio salvaje y olvidado. La transición del cautiverio a la inmensidad de la naturaleza no fue sencilla, pero su espíritu guerrero y sus instintos primarios lo guiaron sin titubeos. Con cada paso, el imponente depredador reclamaba su derecho a la libertad y demostraba que en ese reino, la ley del más fuerte era la única que gobernaba. Durante los primeros días, el oso exploró meticulosamente cada rincón del vasto territorio. Las huellas de su paso se mezclaban con el barro y la hojarasca, y en cada sendero dejado tras él se notaba la firmeza de su presencia. No tardó en encontrarse con pequeños grupos de animales que, instintivamente, retrocedían ante el gigante en movimiento. Ciervos que se dispersaban al oír el retumbar de sus patas, jabalíes que se escabullían entre la espesura y aves que emprendían vuelo en un intento por escapar del inminente peligro. Este proceso natural de selección, regido por la supervivencia, comenzó a esculpir en la memoria de la selva la figura del nuevo soberano. Su dominio no pasó desapercibido. La selva, siempre cambiante y despiadada, albergaba a otros depredadores que no estaban dispuestos a ceder su territorio sin luchar. Fue en un claro cubierto de niebla, donde el oso tuvo su primer encuentro con un tigre. El felino, ágil y sigiloso, lo observaba desde las sombras, midiendo cada movimiento. Ambos se detuvieron, en un duelo silencioso donde el tiempo pareció congelarse. El tigre, con su elegancia letal, dejó escapar un rugido gutural. El oso, en respuesta,
Se irguió sobre sus patas traseras y lanzó un bramido que hizo eco en la profundidad de la selva. El enfrentamiento fue feroz. Las garras chocaban contra la tierra, levantando polvo y hojas secas mientras los colosos se batían en un combate de instinto y fuerza bruta. El tigre intentaba aprovechar su agilidad, buscando atacar con precisión quirúrgica, mientras el oso usaba su descomunal tamaño para resistir y contraatacar con embestidas demoledoras. Finalmente, tras un último zarpazo, el tigre comprendió que ese no era su día para vencer. Se retiró entre la maleza, dejando tras de sí la marca de su resistencia, pero también un reconocimiento silencioso del nuevo señor del territorio. La victoria no significaba paz. Con cada día que pasaba, el oso perfeccionaba sus habilidades, aprendiendo las reglas no escritas de la jungla. Sabía que la lucha por la supremacía no terminaba con un solo combate. Otros tigres merodeaban, acechando en las sombras, esperando la oportunidad para desafiarlo. Pero el oso no era solo músculo y ferocidad. Con cada batalla, comprendía mejor el terreno, aprendía los patrones de sus rivales y desarrollaba estrategias de caza que lo convertían en un adversario aún más letal. Los investigadores que seguían su rastro estaban asombrados. Nunca antes habían visto a un oso pardo adaptarse de manera tan magistral a un entorno donde los felinos dominaban. Su capacidad de aprendizaje y su destreza para imponerse en una selva ajena eran una prueba de que la naturaleza, incluso en su caos salvaje, tenía espacio para la evolución y la sorpresa. La leyenda del oso que cazaba tigres comenzaba a tomar forma, extendiéndose por la selva como un susurro entre los árboles y los arroyos. Así, en la inmensidad indomable de la jungla, el oso pardo no solo sobrevivía, sino que reclamaba su lugar como un depredador sin igual. La selva, testigo de su ascenso, lo observaba con respeto y temor, pues sabía que su historia apenas comenzaba. Consolidado en su dominio y consciente de que la presencia de tigres aún amenazaba su supremacía, el oso pardo comenzó a trazar un plan meticuloso para erradicar a sus competidores. Durante largas jornadas, se adentró en la espesura de la selva, observando en silencio a sus oponentes felinos. Cada movimiento de los tigres, cada rugido lejano y cada sombra fugaz en el claro se convertían en lecciones vitales para la formación de su estrategia. El imponente depredador comprendió que para conquistar plenamente su territorio, debía enfrentar a los tigres no solo con la fuerza bruta, sino con la astucia y la precisión de un maestro de la guerra. En las noches en que la luna se alzaba en lo alto y la selva parecía sumirse en un letargo casi místico, el oso se retiraba a lugares estratégicos, donde el silencio era absoluto y las huellas del viento revelaban secretos del terreno. Allí, entre la penumbra y el murmullo de la naturaleza, su mente se llenaba de imágenes y planes. Recordaba las batallas previas, analizaba cada error y cada acierto, y poco a poco fue esbozando tácticas para emboscar a los tigres. Su experiencia en la caza, perfeccionada tanto en cautiverio como en la libertad, le enseñó que el terreno podía ser su mayor aliado. Así, empezó a estudiar la topografía de la región, identificando cañones naturales, senderos ocultos y claros estratégicos que le permitirían sorprender a los felinos. La primera fase de su estrategia se centró en aislar a los tigres. Con movimientos sigilosos, el oso comenzó a frecuentar zonas donde sabía que los felinos solían reunirse para cazar o descansar. En un episodio crucial, se posicionó detrás de una cascada, donde la cortina de agua amortiguaba sonidos y ofrecía una cobertura perfecta. Desde esa posición, observó cómo un grupo de tigres se acercaba a un arroyo. En el preciso momento en que los felinos se dispersaron para beber, el oso se lanzó en una emboscada calculada. No buscaba la aniquilación total en ese instante, sino sembrar la semilla del miedo y la desconfianza en el grupo. Su ataque fulminante obligó a los tigres a dispersarse y replantear sus estrategias, dándose cuenta de que ya no eran los dueños indiscutidos de la selva. A medida que pasaban los días, el oso afilaba su plan. Conocía cada recoveco del territorio y utilizaba ese conocimiento para tender trampas naturales. Una de sus tácticas más ingeniosas
consistía en provocar confrontaciones indirectas entre los propios tigres. Se colocaba en zonas limítrofes de diferentes territorios, logrando que dos grupos se encontraran de manera inesperada y, ante su presencia, estallaran disputas que debilitaban la cohesión de la manada felina. El oso, siempre al margen de los enfrentamientos directos, observaba cómo el miedo y la desconfianza comenzaban a frenar la eficacia de sus oponentes. Cada emboscada exitosa consolidaba su reputación y fortalecía su dominio en la selva. Con cada movimiento, el oso pardo demostraba que no solo era el depredador más fuerte, sino también el más astuto. La selva, testigo de su inteligencia y ferocidad, lo reconocía como el cazador implacable que había transformado la lucha por la supremacía en un arte mortal. La leyenda del oso pardo que había reclamado la selva se esparció rápidamente, despertando en oídos ajenos la codicia y la ambición por obtener un trofeo legendario. Historias de un depredador invicto, capaz de dominar incluso a los majestuosos tigres, se convirtieron en motivo de fascinación para un grupo de cazadores determinados. Armados con rifles y trampas, estos hombres se internaron en la espesura, impulsados por la promesa de capturar a la bestia y exhibir su hazaña al mundo. A medida que la noche caía, la selva se transformaba en un laberinto de sombras y sonidos enigmáticos. Los cazadores, confiados en su tecnología y estrategias, se dispersaron en grupos, estableciendo posiciones estratégicas alrededor de un claro donde esperaban emboscar al oso. Cada trampa fue colocada con precisión, cada línea de visión calculada para cerrar cualquier vía de escape. El silencio fue interrumpido por el eco de un disparo. Un estruendo metálico rasgó la calma de la noche y en ese instante la bestia despertó. Un rugido ensordecedor estremeció la selva, anunciando que el cazador se había convertido en la presa. Con una agilidad sorprendente, el oso se movió entre los árboles, esquivando las balas que silbaban a su alrededor. Cada herida que recibía solo aumentaba su furia y determinación. Uno a uno, los cazadores fueron cayendo en su propia trampa. La oscuridad de la selva se convirtió en la aliada del depredador, permitiéndole atacar con precisión mortal. Los gritos de pánico se mezclaban con el crujido de ramas rotas y el rugido de la bestia, creando una sinfonía de caos y desesperación. Al amanecer, los pocos cazadores que sobrevivieron huyeron despavoridos, dejando atrás armas, trampas y la certeza de que habían desafiado a una fuerza que no podían comprender. El oso, aunque herido, emergió triunfante, reafirmando su dominio en la selva. Su rugido final retumbó en las montañas, dejando claro que ningún hombre podría arrebatarle su trono. Conforme la leyenda del oso pardo se extendía más allá de la selva, su fama como depredador invicto atrajo la atención tanto de admiradores como de enemigos. Investigadores y conservacionistas comenzaron a notar que su notoriedad también representaba un peligro. Cada nueva historia sobre su dominio en la jungla aumentaba el riesgo de que cazadores y grupos oportunistas intentaran capturarlo. Ante la inminente amenaza, un equipo de científicos y defensores de la vida silvestre tomó una difícil decisión: capturar al oso y trasladarlo a un entorno donde pudiera vivir en paz, protegido de la codicia humana. La operación fue planeada con meticulosidad, pues no se trataba solo de contener a una criatura salvaje, sino de preservar su legado en la naturaleza. Durante varias noches, los investigadores siguieron de cerca los movimientos del oso. Finalmente, cuando se encontraba en un claro aislado, rodeado de una densa cortina de árboles, pusieron en marcha su plan. Con el uso de redes reforzadas y tranquilizantes de acción rápida, lograron inmovilizarlo, sin causarle daño significativo. El rugido del oso resonó en la selva, una última declaración de dominio antes de ser transportado. El viaje fue largo y silencioso. Los científicos monitoreaban cada uno de sus signos vitales, asegurándose de que la transición fuera lo menos traumática posible. Su destino: los vastos bosques de Eslovenia, un santuario donde podría reintegrarse en un ecosistema libre de la amenaza humana. Al llegar, fue liberado en una zona protegida, donde otros osos pardos vivían en total libertad.
Los primeros días fueron de adaptación. Cauteloso, el oso exploró su nuevo hogar, analizando cada olor, cada sonido, cada sombra. Lentamente, fue aceptando su nuevo territorio, marcando su presencia en árboles y senderos. Con el tiempo, se cruzó con otros de su especie, iniciando interacciones que indicaban que su reintegración era un éxito. La historia del oso pardo trascendió como un símbolo de resistencia y libertad. Su viaje, desde el cautiverio hasta la supremacía en la jungla y finalmente su exilio en un santuario natural, quedó grabado como una epopeya de supervivencia. Su rugido, aunque ya no resonaba en la selva china, seguía vivo en los relatos de quienes presenciaron su leyenda. A lo largo de esta historia, hemos sido testigos del renacer de un imponente oso pardo, cuya lucha por la libertad lo llevó desde la sombra del cautiverio hasta la supremacía en la selva. Enfrentó con valentía a sus rivales naturales y desafió la ambición humana, demostrando que la verdadera fuerza radica en la conexión con la naturaleza. Su travesía, marcada por desafíos, batallas y estrategias, culminó en un nuevo inicio en los bosques eslovenos, un refugio donde encontró la protección necesaria para preservar su especie y continuar su legado. Esta epopeya no es solo la historia de un animal, sino un poderoso recordatorio de la importancia de proteger la vida salvaje y respetar los instintos que nos unen con la esencia misma de la existencia. Si esta aventura te ha emocionado, suscríbete al canal, dale like y deja tu comentario. Únete a nuestra misión de descubrimiento y protección del mundo natural.